Bueno, en esta presentación hablaremos sobre las formas en las que la CPU planifica qué proceso se ejecuta y en qué momento. La primera forma y la más simple es la del algoritmo First Come, First Serve o FCFS. Bueno, para realizar el ejemplo vamos a necesitar tener una tabla de procesos. Esta tabla nos indica cuándo llega cada proceso al sistema y cuánto tiempo de servicio requiere. El tiempo de servicio es la cantidad de tiempo total que se va a demorar ese proceso en completarse. En el algoritmo First Come, First Serve simplemente se ejecuta el proceso que llega primero hasta que termina de ejecutarse. Y cuando termina, se ejecuta el siguiente proceso que está en la tabla. En este caso, se ejecutaría en el orden A, B, C y D. En esta cuadrícula, el tiempo va de izquierda a derecha. Eh, Son unidades de tiempo. Para este ejemplo, como el proceso A llegó en el tiempo cero, entonces se va a ejecutar primero por 6 unidades de tiempo. Entonces coloreamos estos primeros 6 cuadros. Ahora, mientras que el proceso A se está ejecutando, el proceso B llegó en el tiempo 1, pero como estamos haciendo el algoritmo First Come, First Serve, el proceso A primero tiene que finalizar antes de que empiece el proceso B. Y cuando finaliza, ahí sí inmediatamente el proceso B inicia y se ejecuta por 3 unidades de tiempo. Luego el proceso C llega en el tiempo 3, pero debe esperar a que el proceso A y a que el proceso B finalicen. Cuando inicia, se ejecuta por 7 unidades de tiempo, que era el tiempo de servicio que teníamos en la tabla de procesos. Luego el proceso D llega en el tiempo 4, pero debe esperar a que el proceso A, el B y el C finalicen para poder ejecutarse por sus 4 unidades de tiempo. Bueno, ahora todos los procesos se han ejecutado hasta completarse uno después del otro. Podemos ver que este es el algoritmo de planificación más sencillo. La desventaja de este algoritmo es que los procesos tienen que esperar mucho tiempo antes de que puedan empezar a ejecutarse. Por esto es necesario tener otros algoritmos que repartan el tiempo equitativamente entre todos los procesos cada que van llegando. Esto es importante en sistemas multiusuario, debido a que cada usuario está interactuando con el sistema y lo que queremos es repartir todos los recursos de forma justa entre todos los usuarios. Y también es importante en sistemas de un usuario, cuando ese usuario está ejecutando múltiples programas simultáneamente. Un algoritmo que es capaz de hacer esto es el carrusel round robin. En el algoritmo round robin utilizamos un quantum de tiempo que consideremos adecuado. Para este ejemplo vamos a utilizar un quantum de una unidad de tiempo. De esta forma, cada proceso puede ejecutarse por exactamente una unidad de tiempo antes de ser sacado de la CPU para que otro proceso que esté en la cola de espera pueda entrar a ejecutarse. Bueno, para este ejemplo vamos a utilizar esta tabla de procesos. Primero llega el proceso A y se ejecuta por una unidad de tiempo. Justo antes de acabar esa unidad de tiempo llega el proceso B y el proceso A se saca de la CPU y se vuelve a meter en la cola de espera. Acá podemos ver que en la cola de espera
El proceso B está de primero en la cola y después el proceso A se puso en cola justo después del proceso B. Y podemos ver que el proceso B, como está de primero en la cola, se va a ejecutar por una unidad de tiempo. Ahora, los únicos procesos que están en el sistema son A y B, por lo que le toca otra vez al proceso A ejecutarse, sale el proceso B de la cola y en ese momento llega el proceso C. Ahora, acá lo que pasa es que el proceso A se está ejecutando, el proceso B estaba en la cola de espera. Luego llegó el proceso C, entonces el proceso C se pone justo después del proceso B. Luego el proceso A finaliza su quantum, se sale de la CPU y se pone al final de la cola de espera. Así que el próximo proceso a ejecutarse es el proceso B, y justo después, en el tiempo 4, llega el proceso D. Teníamos al proceso B ejecutándose, y después de él, en la cola teníamos al proceso C y al proceso A, y mientras que el proceso B todavía se estaba ejecutando, llegó el proceso D. Luego el proceso B finaliza su quantum y sigue el proceso C. A partir de este punto no llegan nuevos procesos, entonces podemos mantener este mismo orden de la cola. Sin embargo, tenemos que tener cuidado cuando los procesos individuales completen su tiempo de servicio. Sigue el proceso A, luego el proceso D, luego el proceso B, y en este punto, como el tiempo de servicio del proceso B es de 3 y ya se ha ejecutado por 3 unidades de tiempo, entonces ya no va a seguir más en la cola. El proceso siguiente a B es el proceso C, luego el proceso A, luego el proceso D y luego otra vez el C, el A y el D. Luego otra vez el C, el A y el D. Y en este punto el proceso A ha completado 6 unidades de tiempo. El proceso D ha completado 4 unidades de tiempo. Entonces, como estos dos procesos han acabado, solo falta que el proceso C siga ejecutándose hasta que termine. El proceso C ha completado 4 unidades de tiempo y su tiempo de servicio es de 7 unidades, por lo que le faltan 3 unidades para completarse. Aquí ya se ha completado y podemos ver que sí es posible que un proceso se ejecute consecutivamente, incluso cuando se acaba su quantum. Pero eso solo puede ocurrir cuando no hay otros procesos esperando su turno en el sistema. Bueno, ese fue un ejemplo del algoritmo round robin con un quantum de 1. Este es otro ejemplo con una tabla de procesos diferente y con un quantum de 3 unidades de tiempo. Primero llega el proceso A en el tiempo 0. Como el quantum es 3, entonces se va a ejecutar por 3 unidades de tiempo. Luego el proceso B llega en el tiempo 2, o sea que para el momento en el que el proceso A termina, el proceso B ya está esperando su turno en la cola. Acá podemos ver cómo en la cola termina el proceso A, se vuelve a poner en la cola después del proceso B y el proceso B se va a ejecutar por 3 unidades de tiempo. En este punto
no han llegado nuevos procesos. Acá podemos ver que para este ejemplo, los tiempos de llegada para los procesos C y para el D son bastante lejanos. Cuando B termina su quantum de 3 unidades, le vuelve a tocar al proceso A. Pero como el proceso A ya se ha ejecutado 3 unidades de tiempo, solo le quedan 2 unidades de tiempo para terminar. O sea que solo se ejecuta por 2 unidades de tiempo y finaliza. Después de eso, otra vez es el turno del proceso B, que se ejecuta el tiempo del quantum, que es de 3 unidades. Sin embargo, acá sucede algo, y es que el proceso C aún no ha llegado. El proceso C llega en el tiempo 12 y el proceso D llega en el tiempo 14. Entonces, como no hay otros procesos en la cola de espera y el proceso B ya llegó al límite de su quantum, entonces lo que pasa es que cuando solo hay un proceso en la CPU, ese proceso va a continuar ejecutándose hasta que llegue otro proceso. En este caso, el proceso B continúa ejecutándose, pero justo cuando llega el proceso C, el proceso B sale de la CPU y el proceso C se ejecuta por su quantum de 3 unidades de tiempo. Pero como su tiempo de servicio es de 2 unidades, entonces solo se ejecuta esas 2 unidades. Luego el proceso D llega cuando el proceso C está terminando, pero el proceso B estaba todavía en la cola de espera y no se había terminado, por lo que el proceso B vuelve a ejecutarse durante su última unidad de tiempo que le faltaba para terminar. Y después de esto, el proceso D empieza a ejecutarse, y como es el último proceso que queda en el sistema, se ejecuta hasta terminar. Bueno, algo importante que hay que tener en cuenta es que el algoritmo FCFS es no expropiativo. Esto significa que cuando un proceso ha empezado a ejecutarse ya no puede ser interrumpido, o sea, se ejecuta hasta completarse. Mientras que en el algoritmo round robin, ese algoritmo sí es expropiativo. Esto significa que los procesos que se están ejecutando pueden ser sacados de la CPU sin haber completado su ejecución. Y para finalizar, este es un ejercicio que se puede hacer con el algoritmo round robin para realizar en sus casas.